Mi nombre es Erika, soy de Calvary, Culiacán Sur. Sean todos bienvenidos. Es un gran honor para mí poder compartir la palabra con ustedes. Había una vez unos hermanos que nos platicaron su experiencia de cómo habían adoptado a una pequeña, a una niña. Nos platicaban del proceso de adopción, que habían tenido que pagar un costo, habían tenido que pasar un proceso largo y doloroso, pero lo más importante es que ellos habían entendido que ese proceso era necesario. Lo más importante de todo ello es que el tener a su hija en casa era una gran bendición y todo eso había valido la pena. De la misma manera, Jesús nos quiere adoptar. Él quiere que seamos hijas suyas. Él también pagó un costo, llevó un proceso, pero lo más importante es que Él tenía un enfoque, el amor que nos tiene a ti y a mí. Es por ello que el título del día de hoy es Una adopción celestial, la cual estaremos estudiando Gálatas 4 del 1 al 7, donde encontraremos 3 procesos de una adopción celestial. Acompáñenme a leer Gálatas 4 del 1 al 7. Dice: pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí nos damos cuenta cómo Pablo nos está enseñando que Jesús vino a pagar un precio por ti y por mí, pero también dice que somos sus hijos. Él nos ha adoptado como hijos suyos, pero también somos herederos juntamente con Cristo. Y si volvemos al versículo 5a, lean conmigo donde dice exactamente, dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Ven la palabrita que dice redimiese? Ahí encontramos el primer proceso de adopción, de una adopción celestial, y es que Jesús pagó un costo. Era necesario pagar un costo. La palabra redimiese significa comprar, rescatar o rescatar una pérdida. Jesús pagó ese precio por mí para que tú y yo fuéramos rescatados. Él pagó ese precio para ser adoptados como hijos suyos. Era necesario que Jesús pagara ese precio para llevar sus pecados, nuestros pecados en Él, para que nosotros pudiéramos ser libres de la esclavitud que veníamos cargando. Dice: de la misma manera, si comparamos la adopción terrenal a una adopción celestial, nos damos cuenta que como nos contamos en la historia, ellos tenían que haber pagado un costo para adoptar a esa pequeña. Jesús también pagó un costo para poderlos adoptarlos a ti y a mí en esta noche. Entonces, si tú aún no eres hija de Dios, eres el momento que Jesús está dando para ti. Él quiere que tú seas su hija. Él pagó un costo ya por ti. Vayan conmigo al versículo del 1 al 4. Dice: pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Aquí nos damos cuenta que los gálatas no entendían que la ley, los gálatas sabían, ellos creían, que necesitaban la ley, cumplir la ley, y que necesitaban creer en Jesús, pero tenían que ir a la par según ellos. Ellos no entendían que Jesús era suficiente para perdonarnos, para que pudiéramos ser salvos. Ellos pensaban que tenían que también cumplir la ley, el cual la ley nos sirvió nada más para guiarnos a Jesús.
La ley no sirve para salvarte, sino Jesús es el único necesario para que Él pueda salvar nuestra vida. Es solamente cree en Jesús. Jesús ya pagó ese costo por ti, ya pagó ese precio para que fuéramos hijos suyos, para que fuéramos adoptados celestialmente. Entonces, la palabra rudimentos significa elementos, uno de una fila, una carta. No era necesario cumplir todos esos lineamientos porque ni tú ni yo los podíamos cumplir. Solamente Jesús era el único que podía cumplir todos esos lineamientos que había bajo la ley. Entonces por eso Jesús vino y nos hizo libres de esa esclavitud, de estar queriendo cumplir la ley cuando no podíamos, porque si fallábamos en una ya fallábamos en todas. Entonces Jesús era el único que podía cumplir esa ley. Entonces Él nos ha dado esa libertad de creer en Él y hacernos libres y librarnos de la esclavitud. Por eso es que Pablo comparaba aquí como un niño cuando es heredero. Este niño, a pesar de que era dueño de todo, él no podía hacer uso de sus bienes porque necesitaba alguien que lo administrara hasta que viniese, se cumpliera la mayoría de edad. Él podía hacer uso de esa herencia. Entonces era necesario que Jesús viniera para cumplir esa ley. Entonces ya tenemos esa herencia en Jesús, ya tenemos esa libertad en Jesús, ya hoy tú y yo somos libres en Jesús. Continuamos leyendo. No necesitas nada más para ser hijas de Dios. Él ya hizo todo. ¿Te acuerdas de la historia que les platicaba ahorita al inicio? Que la niña que fue adoptada, ella no necesitaba hacer nada. Sus padres hicieron todo. De la misma manera, tú y yo no necesitamos hacer nada. Jesús ya lo hizo todo. Solamente cree en Jesús. Vemos que solamente necesitamos creer en Jesús. Volvamos al versículo 5, sería ahora 5b, donde dice, a fin, en el 5b dice, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí encontraremos el segundo proceso de una adopción celestial y es un trámite legal. Jesús cumplió ese trámite legal, ese proceso que tenía que cumplir para ser adoptados hijos suyos, tú y yo. Jesús es el único que podía cumplir esa ley. Gracias a Jesús podemos tener esa libertad que ahora tenemos. Jesús pagó todo ese proceso, todo ese cumplimiento de papeleo que Él tuvo que hacerlo aquí en la tierra. ¿A qué me refiero con esto? Jesús cumplió cada una de las profecías escritas en el Antiguo Testamento, donde Jesús sería negado, donde Jesús nacería de una virgen, donde Jesús por los suyos fue despreciado. Entonces Jesús cumplió todo este padecimiento, todo este proceso que tuvo un sufrimiento Él también. De la misma manera, cuando nos contaban la historia de esta pequeña que fue adoptada, ellos también tuvieron que pagar un proceso para esa adopción. ¿Cuál fue ese proceso? No fue el costo, para ellos fue el proceso de adaptación de la niña. La niña sufría, la niña lloraba porque no se podía adaptar. Entonces ellos como padres sufrieron esa parte, esa agonía de ver cómo su hija sufría y no podían integrarla a la familia. Entonces Jesús pagó ese proceso también, donde, como les decía de nuevo, Jesús fue humillado, Jesús fue flagelado, Jesús fue entregado, fue negado. Entonces él sufrió todo ese proceso, pero su único enfoque era libertarnos, darnos esa libertad, darnos esa salvación. Su enfoque era pagar ese precio por ti y por mí. Vamos aquí en Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Nosotros cuando recibimos a Jesús, no nomás lo recibimos así, sino Él nos dio ese espíritu de adopción en nuestro corazón para que nos sintiéramos como hijas suyas. Ya no tenemos un espíritu de temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Entonces, su propósito era que tú y yo fuéramos salvas. Se hizo pecado por ti y por mí. Continuamos
Dice en Juan 1:12, mas cuanto todos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Si tú le has creído, tú ya tienes ese derecho de ser hija de Dios. Necesitas creerlo solamente. Tú, como te volví a decir, no ocupas hacer nada más, simplemente creerle a Jesús, que Él ya hizo todo por ti. Él ya pagó un precio, Él ya pagó un costo, ahora ya llevó ese proceso también. Entonces, entiende esta parte. Tú no necesitas hacer nada para ser salva. Jesús ya pagó ese precio para adoptarte como hija suya. Dice, seguimos leyendo del 6 al 7. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí encontraremos el tercer proceso de una adopción celestial, y es una relación de amor. Ese amor es un amor filial que el Padre tiene para contigo y para conmigo. La palabra Abba Padre, Jesús la usó 3 veces en la Biblia, donde se refería a su Padre con un amor estrecho, un amor cariñoso, un amor que va más allá. La palabra Abba significa papito, padre, también por un hijo querido, es decir, una relación afectuosa. Tú y yo podemos acercarnos al Padre diciéndole, papito, he aquí yo estoy, o sea, yo quiero estar contigo, yo te amo, yo te necesito. Tú puedes acercarte a Dios cuando tú le has creído, tú puedes acercarte a Dios con ese amor, porque ese es el amor que Dios tiene para contigo. Él quiere abrazarte, Él quiere consolarte, Él quiere susurrarte al oído que no pasa nada, que todo va a estar bien, que Él tiene cuidado de ti. En Romanos 8, 15, 16 dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ese mismo espíritu que moraba en Jesús es el mismo espíritu que tenemos tú y yo al creerle a Jesús, a recibirle a Jesús en nuestras vidas. Por eso podemos clamar ahora diciéndole, Abba, Padre, diciéndole, papito. Tú tienes esa confianza que te puedes acercar a su Padre y decirle, papi, así como nos acercamos a nuestro papá terrenal con ese amor y lo abrazamos con ese cariño, de la misma manera tú te puedes acercar a Jesús porque Él está con los brazos abiertos esperándote que le digas, papi. Entonces, me pudieras tú decir, pues yo no rechazo a Dios, yo siempre estoy lista para recibirlo, pero sabes una cosa, ¿sabes cómo tú rechazas a Dios? ¿Sabes cómo tú no quieres nada con Él, no quieres recibir ese amor? Cuando tú haces las cosas en tus fuerzas, cuando tú dices que tú lo puedes hacer todo, cuando este problema tú lo puedes resolver y no dejas que Él lo haga. De esa manera Dios está diciendo, o sea, déjame, yo lo tengo en control, yo voy a ayudarte, yo voy a sacarte de eso. Pero tú que dices, no, sigues rechazándolo, luchando en tus fuerzas. Deja que Dios te abrace esta noche y permite que Él consuele tu vida y ayude. Ya no luches en tus fuerzas, deja que Dios haga lo que a Él le corresponde. No seguimos estropeando lo que Jesús quiere hacer con nuestras vidas. Volvamos, el Salmo 27 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque todo mundo se te voltee al revés y que esté en contra tuya o que te hagan daño, como dice el Salmo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Él es tu Padre, Él nunca te va a dejar, Él siempre va a tener cuidado de ti y va a estar buscando lo mejor para ti. Entonces, que te quede bien grabado este Salmo, Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Es ese amor que Dios tiene para contigo, ese amor que Él quiere darte, esa relación de amor que Dios quiere tener para contigo, está ahí a la mano. Solo es cuestión de que tú estés dispuesta a recibir ese amor que Él tiene para ti. Entonces, no nomás ha pagado un costo por ti,
no nomás ha pagado un proceso por ti, sino que quiere tener esa relación de amor contigo para adoptarnos celestialmente. Dice, vuelvan conmigo al versículo 7, donde dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Te das cuenta que no nomás somos sus hijos, sino también somos sus herederos, juntamente con Cristo. Entonces, no nomás pagó un costo, no nomás llevó ese proceso, no nomás quiere tener esa relación contigo, sino también tiene una herencia para ti, una herencia para mí. Entonces, en Romanos 8:17 dice, si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. La gran promesa de que seremos glorificados juntamente con Él en una vida eterna. ¿Te das cuenta que la mejor herencia que podemos tener tú y yo es una vida eterna con Él? Esa es la gran herencia que tenemos, que Jesús nos ofrece. Entonces, ¿qué mejor que esa herencia que Él nos puede dar? Si Él tiene cuidado de nosotros, nos ha cuidado, ha pagado ese costo, imagínate cuánto Dios nos ama. Y Él quiere que tú seas su hija, Él quiere amarte, Él quiere abrazarte, Él quiere consolarte. Él ya pagó, Él ya hizo todo por ti. Tú no ocupas hacer nada, solo déjate querer y déjate querer y déjate abrazar por Dios. Dice, ¿cómo podemos disfrutar una adopción celestial? Somos unos hijos de Dios y herederos con Él. Jesús ya pagó el precio, ya pagó ese proceso y ahora quiere tener ese amor contigo. Hoy hemos aprendido 3 procesos de una adopción celestial, y es que Él pagó un costo, llevó un trámite legal y tiene una relación de amor para contigo. Si en esta noche tú estás pasando o te sientes sola o te sientes que tus padres no te han respondido o te sientes que tus padres te hacen a un lado, déjame decirte que Jesús quiere ser ese Padre, quiere ser ese que te consuele, ese que te conforte. No hay mejor Padre que nuestro Padre Celestial, que es el que nos quiere, nos ama y nos ha formado desde antes del vientre de nuestra madre. Entonces, no tenemos mejor Padre sino que Dios. Hoy es el día que Jesús hizo para ti. Rinde tu vida a Jesús. ¿Y cómo lo puedo hacer? Primero es reconocer que eres un pecador. 2. Arrepentirte de tus pecados. ¿Qué significa esto? Un cambio de vida. Y 3. Entregar completamente tu vida a Jesús. Hoy es el día que Jesús hizo para ti. Reconócelo en tus caminos y entrega tu vida a Él. Señor Jesús, te doy muchas gracias, Padre, por este día. Hoy reconozco, Señor, que soy un pecador. Hoy reconozco que te necesito a ti, Padre, para que tú seas mi Salvador, que tú seas el que renueve mi vida, el que cambie mi vida, el que restaure mi vida, Señor. Hoy reconozco que sin ti, Señor, yo no soy nada, que te necesito para que tú me salves y me libres de todos mis pecados, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús.